Desde los inicios de la carrera, Sociedades asusta. Quizás es el nombre o la cantidad de aristas doctrinarias que existen a su alrededor. Pero de eso se trata el derecho, a esto nos dedicamos. Un constante depende que separa el entendimiento de unos pocos del desconocimiento de muchos. Cristian Taliercio es uno de los pocos abogados especializados en derecho empresarial y societario que se desempeña en la ciudad de Mar del Plata. Hoy se acerca a nosotros para develarnos todo lo que un abogado debe tener en cuenta para dedicarse a esta apasionante materia. Hoy en In Extremis, la práctica del derecho societario. Buenas tardes, Cristian, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Un placer tenerte acá. Bueno, Cristian, queremos que nos cuentes un poco de vos y principalmente, ¿por qué sociedades? Bueno, soy abogado como todos ustedes y siempre me gustó el derecho societario, el derecho de contratos. Eran las dos cosas que me gustaban. Nada, me fui formando en la rama de sociedades porque se ve que, bueno, algo me gustaba más que tratar temas de contratos. Me parecía que tratar con empresarios era tratar con gente pensante, que tenía ideas, que buscaba el progreso. Eso me gustó. Y bueno, entonces lo hice a partir de lo que mejor me salía, que era estudiar. ¿Y arrancaste desde ahí? ¿Ese fue tu inicio? Ese fue mi inicio. Cuando me recibí de abogado, con dos amigos pusimos un estudio los tres. Yo tenía un auto, lo vendí para comprar mi parte. De los dos amigos, bueno, uno es profesor de acá también, que es Ariel Ciano, y el otro, bueno, de Fernando del Monte, Chipi, un amigo que nunca dio clases, pero hace derecho laboral. Y yo siempre dedicándome a cuestiones comerciales. Después empecé a estudiar, a hacer todos los cursos que veía del tema, trataba de hacerlos. Hasta que un día una amiga me dijo, mira, esto es lo mejor que hay. Y me mostró en ese momento no era digital, entonces me mostró un browser, un papel de propaganda de la maestría de Derecho de Empresa Austral. Y bueno, fue la época en la que me había entrado bastante plata por los cobalitos, año 2002, porque hice la maestría 2003-2004. Y lo pagué con esa plata, porque era más de lo que podía, si no. Claro. Y bueno, fui buen alumno y desde ahí quedé ligado y hoy doy clases ahí también. ¿Clases de qué das? Doy clases en la maestría de Derecho de Empresa en una materia que se llama Dinámica Societaria, y es sociedades, pero con el método del caso, o sea, visto de manera práctica. Doy en la maestría de Derecho Civil sobre personas jurídicas. Bueno, hay otra maestría más que está empezando ahora, pero yo soy profesor también, que se llama Maestría Global, que es una maestría que no está atada al derecho argentino, sino que habla del derecho societario latinoamericano. Doy más, porque doy una especialización en Tandil, de negocios inmobiliarios. Bueno, ahora voy a empezar a dar, ahora en junio tengo que dar en la especialización en Derecho Procesal de las Familias, que empezó acá en la facultad. Bueno, y ustedes saben, doy en el grupo de investigación que ya hace 5 años que existe, tratando de que haya más fanáticos del derecho de empresa o de temas de sociedades y puedan aprender y trabajar en esto. Bien, y Cristian, ¿por qué, en tu opinión, por qué crees que hay poca gente que se dedique en materia de sociedades? Creo que son varias cosas. En primer lugar, sociedades, a diferencia de otras ramas del derecho, no suele tener procesos tasados. Vos cuando querés hacer un daños y perjuicios, sabés cómo es la cuestión de fondo y sabés cómo es la cuestión procesal. Entonces, no te digo cualquiera se puede animar, pero estudiando un poco, viendo, no es un misterio. En sociedades no tenés lo mismo. Tenés un problema y generalmente no tenés una vía directa para resolverlo. Entonces ya eso genera un conflicto, una dificultad. Si a eso le sumás que muchos de los problemas societarios son problemas relacionados con la contabilidad, son problemas relacionados con negocios,
Es un lenguaje que el abogado, por lo menos el abogado que se recibe en muchos lados del país, inclusive en Mar del Plata, no está preparado para resolverlo. Nos forman con un perfil más litigante, con un perfil más orientado a que te recibiste, tenés que hacer juicio, un juez va a decirte el horario después. En Mar del Plata somos muy pocos los estudios que hacemos sociedades profesionalmente. Puede haber gente que se anime igual, pero en general tampoco es fácil animarte cuando no sabes cómo funciona una empresa, cuando no sabes teoría de la organización, cuando no manejas contabilidad ni matemática. Entonces todas esas son limitantes. Y te van a preguntar, ¿qué consejo le das al que se quiera animar a meterse en sociedades? El consejo que le doy es, primero, estudiar sociedades es fundamental. Pero luego el consejo es tratar de entender la empresa. Y entender la empresa es entender que hay una organización y entonces estudiar cuestiones de organización, desde lo básico de agarrar un libro de contabilidad, desde hacer algún curso básico de eso, o irte a escuchar alguna clase de teoría de organización en la Facultad de Ciencias Económicas. Y luego estudiar temas de contabilidad. Pero no podés trabajar en estos temas si no vas a tratar de pensar como piensa el empresario. En otras ramas yo veo que la gente a veces va buscando solución y no tiene un procedimiento. En cambio el empresario se negocia todos los días. Entonces vos tenés que acoplarte a él, no él a vos. Y darle respuesta a lo que necesita. Esa es la dificultad. A mí a veces me pasa que me gustaría ayudar a más gente, porque bueno, de hecho acá entre ustedes hay gente que fue alumna mía y me decís, bueno, si te gusta, te ayudo. Bueno, es materialmente imposible darle lugar en tu estudio a todos. Por eso nació el grupo de investigación. Pareció un ámbito donde se vea de manera teórica y práctica cómo trabajar estos temas. Una ayudita quizás necesitas. En mi caso fue de a poco, fue a partir del estudio, de la afinidad, de que mis amigos que no hacían sociedades, que eran todos, abogados, cuando había una cuestión de empresa, digan, che, Cristian, a ver, hacelo vos. Y así, de a poco, generando un camino. Cristian, te pregunto, un abogado sale, necesita empezar a atender a la gente que se quiere dedicar a este tema de sociedades y tiene un primer cliente. Le llega un primer cliente que es empresario o que tiene una pyme o un emprendimiento y lo tiene que atender. ¿Cómo abordar una primera entrevista con un cliente con ese perfil que vos mencionabas recién? Yo en eso tengo una técnica, que no digo que sea la verdad revelada, es la forma en que funciono yo. A mí me parece que el objetivo nuestro como abogado es el objetivo de satisfacer el interés del cliente. Entonces, no nos enfoquemos en cuál es el derecho que tiene que ver con lo que te va a transmitir. Enfócate en ver qué quiere. Y después recién empezar a entender cuál es la estructura jurídica de lo que te está planteando. Porque a veces la gente te cuenta lo que más le preocupa y no necesariamente lo que más importa jurídicamente. Y luego tratar de dar una respuesta a las dos cosas juntas. Si tenés los elementos, los resolvés en el momento. Y si no los tenés, lo que tenés que hacer es llegar a tenerlo. Entonces quizás entre la consulta que dejaste al cliente satisfecho porque vio que lo escuchaste, vio que le hiciste preguntas razonables que tienen que ver con lo que le preocupaba, y la solución, consultás. Consultás con alguien que haya sido tu profesor, con alguien que tenga cierta afinidad, con alguien que ya trabaje estos temas, como para guiarte, enfocarte, poderlo hacer. ¿No te alcanza con eso? Bueno, compartí el caso con alguien que lo haga. Pero ya sería algo que no es imprescindible. Lo que sí es imprescindible es que vos puedas resolver el problema. Y Cristian, hablando del conflicto societario, ¿qué pasa cuando un socio se quiere ir? Lo primero que pasa es que normalmente no es fácil para un socio irse. ¿Por qué no es fácil? Hay cosas teóricas, pero olvidémonos la teórica, veamos lo práctico. Lo práctico es que cuando un socio se quiere ir, normalmente el problema ya existe. Ya o se llevan mal o algo pasó, o sea, no pasa que se quiere ir de la nada. Claro. Y ahí se da una dinámica que es bastante usual. Hay alguien que maneja la sociedad,
que la administra como quiere, que toma las decisiones. Y diría yo que usa la parte de ese socio gratis, no se la está pagando y no le está dando lo que le tiene que dar. Entonces vos tenés que generar que esa persona quiera darle lo que le tiene que dar. Y esa va a ser tu tarea. Entonces, el socio se quiere ir. Lo lógico y lo más fácil sería, bueno, me voy, pagueme la parte. Perfecto. Pero es difícil que el que la está usando gratis quiera pagarla. Y ahí empieza el conflicto. ¿Hay que generar una especie de conciliación entre los socios o conviene dejarlo ir a veces? La cuestión para mí central es todo conflicto societario termina con un acuerdo o con la empresa destruida. Bien. No hay grises. Está lleno de grises, pero duran años. Claro. El tema es 10 años, 15 años de conflicto, la empresa se destruyó. Desacuerdos entre gente que quiere encontrar soluciones, en 6 meses el problema terminó. A veces pasa como en los divorcios. La gente no está en condiciones de arreglar porque está enojada, porque tiene bronca, porque hay otros problemas que son los que llegan a esto. Sea que hablemos de una empresa familiar o que hablemos de otro tipo de empresa. Las relaciones humanas son centrales. Vos te llevas mal con alguien y no querés favorecerlo. Es más, querés perjudicarlo a veces. Incluso a veces detectamos en el estudio que hay gente que necesita un poquito de conflicto, de pelea, para recién estar en condiciones de decir, bueno, terminemos esto. Y entonces hablas con otro abogado, si es razonable, si maneja el tema, decís, che, vamos a hacer esto, la idea es de quizás en 6 meses estamos para arreglar. En este momento no. En este momento no puedo arreglar, no, ni siquiera sé qué te puedo pedir. No porque vos no sepas objetivamente, porque tu cliente no quiere todavía. Y eso es normal, porque la gente llega con un problema. Los temas societarios no son solo una cuestión de plata, como a veces yo escucho. Los temas societarios son una cuestión de tu vida, porque tu actividad de trabajo, tu empresa, es tu vida. Y si a eso le agregamos que si la fundó tu abuelo y tu papá y tus hermanos y tu hermano con el que está peleado, y ni hablemos que ahí está horrible. Claro, entonces también tienen que ver mucho lo que es la gestión de las emociones del cliente o del socio y la voluntad que tenga, por lo menos en el estadio que viene a consultar. Es fundamental. Mirá, hoy a la mañana atendí a una cliente de una empresa importante de la zona, no es de acá, pero eso es intrascendente. El dato es, esta chica me habla, me explica la problemática, y el gran dato que yo saco de esto es que si viene unos meses más tarde, viene con un conflicto ya evidenciado. ¿Por qué? Porque el conflicto está generándose. El consejo que le di es el consejo que me parece razonable, el más sano, ¿cómo evitamos que aparezca el conflicto? ¿Y cómo le cobro? ¿Qué le cobro? ¿Le cobro por un conflicto? ¿Un porcentaje? ¿O le cobro por una consultoría? Por tiempo. Que claramente es mucho menos. No, le cobro por esta segunda forma. Evitemos el conflicto. ¿Cómo evitamos el conflicto? Viendo esas cosas que hoy no están resueltas y buscando resolverlas a partir del funcionamiento de la empresa como organización. Hoy hagamos un organigrama, lo que dice qué funciones se cumplen dentro de la empresa y los roles que tiene cada uno. Y a partir de ese organigrama pensamos en un modelo de empresa que sería útil, donde cada uno tendría su lugar, donde todos se respetarían. Dijimos, bueno, ¿cómo llegamos a esto? Bueno, la idea es generar una estrategia para llegar a eso y evitar el conflicto. No hace nada, en 6 meses vienen con una carta de documento y un problema. Se me viene mucho a la mente la empresa familiar por ahí en Mar del Plata, ¿no, Cristian? Puntualmente una ciudad que es grande, pero no tan grande. Mar del Plata tiene todo tipo de empresas, pero en general no suele tener empresas muy, muy grandes. ¿Por qué? Porque las multinacionales suelen tener sede en Cava. Hay alguna multinacional, yo atiendo alguna multinacional acá, pero son las menos. Las más son empresas medianas o empresas chicas, empresas que nuclean profesionales. Un muy buen cliente de los abogados societaristas son las clínicas.
Las clínicas en Mar del Plata son estructuras societarias que tienen, no sé, 50 socios, que son 50 médicos que compran acciones para tener un puesto de trabajo dentro del centro de salud. Están las empresas pesqueras, está todo el polo tecnológico que genera que hay un montón de empresas en temas de computación y que son empresas que tienen a veces proyección global. Todos esos son los temas. Sí, acá hay muchas empresas. Están las empresas familiares que pasan de generación en generación, en las que se suele trabajar nosotros trabajamos mucho las cuestiones de planificación sucesoria en la empresa, esto que el 10-10 segundo párrafo permite, ¿no? Es un tema central hoy porque solucionamos el problema antes que aparezca. Entonces son temas es deseable trabajar así. El derecho societario no es tanto de conflicto. Y si hay conflicto, no es tanto judicial. Es mucho no judicial. Se va a lo judicial cuando fracasó todo intento de resolverlo de otra manera. Claro. Y en lo judicial no tenés normalmente la respuesta. Vos tuviste un choque, no te pagaron, presentaron un juicio de daños y perjuicios y el juez va resolviendo la sentencia que te toca cobrar si te toca. A vos te están perjudicando dentro de una sociedad y no existe una demanda para que se solucione eso. Existe una demanda para impugnar la asamblea, existe una demanda para tratar de echar al administrador que no está haciendo las cosas bien. Una demanda para resolver tu problema no hay. Claro. Es clave entonces el asesoramiento preventivo. Sí, yo divido dos cosas. Lo preventivo es lo directamente enfocado a resolver, a evitar un conflicto. Pero a mí me gusta más la tarea de consultoría. La tarea de consultoría no es solo preventiva, tiene otro camino, que es el camino creativo. La consultoría busca crear una estructura de empresa sustentable. Busca que la forma jurídica canalice el funcionamiento de la actividad. Es más que preventivo, es el verdadero camino para mí para trabajar estos temas de empresa. En esta tarea de consultoría, que es un gran rol para el abogado, ¿qué lugar ocupa justamente el abogado en el trabajo interdisciplinario con otros profesionales? ¿Es un rol de dirección? ¿Es un rol más a su tarea enfocado en un determinado plan de trabajo solamente en su incumbencia? Bueno, hay distintas tareas de consultoría y el abogado normalmente ocupa diferentes roles. Hay consultorías donde quizás te convoca algún estudio contable para tratar un aspecto específico jurídico. Cristian, tenemos que llevar adelante este negocio, queremos ver qué forma le damos. ¿Qué hacemos? ¿Una sociedad nueva? ¿Hacemos un contrato asociativo? ¿Hacemos un fideicomiso? ¿Se hace alguna otra cosa? Y vos das una solución. Bueno, esa solución, ¿qué implicancias impositivas tienen? ¿Cuál va a ser el encuadre impositivo de lo que vos estás asesorando? Viene un tercer asesor. Lo que para mí es importante es que toda tarea de consultoría cubre las necesidades de la empresa y las necesidades de la empresa no son una especialidad. Entonces es en equipo. Y ese equipo debe cubrir todo lo que la empresa necesita. Y el abogado que trabaja en estos temas tiene que saber que va a trabajar con otros abogados, con contadores, con otros profesionales según el tema del que esté tratando, a veces con arquitectos, a veces con agrimensores, a veces con otros ingenieros, otro tipo de especialidades. Lo importante es saber que se trata de entre todos resolver. Yo lo único que trato me gusta mucho trabajar en equipo, creo que es el camino. Nosotros en el estudio trabajamos todo en equipo. No me gusta no saber de aquellos temas que no son mi especialidad. Que a mí me gusta que esté un contador diciéndome esto es mejor. Hagámoslo todo. Bueno, pero yo tengo que tener elementos para poder hablar con él. O sea, los mundos se van conectando. Vos no es que, no, bueno, yo solo sé esto. No, vos solo sabes esto, tenés que estudiar más. No va a alcanzar. Así funciona. Bueno, Cristian, ¿y qué pasa cuando tenemos un divorcio entre hermanos y nosotros somos los abogados de la sociedad? ¿Quién es nuestro cliente? ¿Cómo evaluamos las participaciones? ¿Cómo tratamos de conciliar esa situación para generar esta empresa sustentable a la que vos te referías? Es muy difícil de decir algo
válido para todas las cuestiones, pero lo que seguro pasa, siempre pasa que cuando hay un conflicto societario, con divorcio o sin divorcio, después vamos específico al divorcio, pero tu pregunta tiene un espectro más amplio. El abogado de la empresa, cuando hay un conflicto, ¿interviene o no interviene? Si interviene, ¿por quién interviene? Ese es todo un problema. Y en la práctica profesional es todo un problema ético. En principio, la primera respuesta sería: el abogado se queda como abogado de la empresa. No interviene en el conflicto. Pero a mí, por ejemplo, me pasó en una empresa entre hermanos, que a mí me contrata un hermano que es amigo, y yo trabajo para la empresa. Y luego se suscita un problema entre él y otro de sus hermanos. Yo me voy a quedar como abogado de la empresa si mi amigo es él, si el que me llevó fue él. ¿Puedo cumplir los dos roles? Bueno, eso no está bien. O denuncié a la empresa, seguí con él. Me pasó en Balcarce, en la cooperativa de electricidad, que era una empresa que atendí unos años, que estaba en permanente conflicto, no era societario, pero en funcionamiento de la cooperativa, con el sindicato. Y había que defender al presidente de la cooperativa. Yo lo defendí. Y un día llego al cárcel y estaba todo panfleteado en la plaza, que yo era antiético, que estaba defendiendo al presidente cuando era abogado de la cooperativa. No, yo defendía al presidente porque era mi cliente y persona de confianza, y no lo defendía en contra de la cooperativa, y él me pagaba para que lo defienda. Pero todo este tipo de cuestiones son delicadas, porque alguien puede, ojo, después eso se planteó en el expediente y la Cámara resolvió que estaba bien lo que yo hacía, pero llegar a Balcarce y encontrar que había panfleto en contra mío, dije, ¿qué pasó? Claro, tuviste que llegar a esa, digamos, visto bueno judicial. Claro. Para tener esa respuesta. Para tener esa respuesta. Lo que vos no podés es defender intereses contradictorios. Claro. Pero muchas veces el interés de la mayoría y el interés de la empresa van de la mano. Entonces ahí es una cuestión que no está suficientemente solucionada. En los divorcios es muy complejo, que cuando los dos son socios, pero también es complejo, y diría que mucho más cuando es socio uno solo. Por cuando los dos son socios, el divorcio genera un problema adicional, y es ver qué pasa con la empresa en el divorcio. Terminamos esta semana un acuerdo de un matrimonio que tiene 3 sociedades y varias empresas, y que se divorció. Un abogado hizo el divorcio. Hicieron acuerdos para dividir los bienes propios gananciales, partirlos, liquidar el régimen de vida en el matrimonio. Y en las sociedades se las adjudicaron 50% cada uno. Consecuencia, las 3 empresas de esta gente tenían el divorcio terminado, pero tenían socios al 50%, lo mismo que se habían divorciado. Y claro, evidentemente no podía quedar, es decir, dejamos de ser marido y mujer, ahora somos socios en todo la mitad. No podía ser. Ahí aparecimos los societaristas. Cada parte contrató un societarista y resolvimos un acuerdo de adjudicación, de manera que cada uno se quede con alguna empresa y ajusten la diferencia. Gente razonable, entendieron que había que hacer esto. Tardamos unos meses, creo que fueron 6-7 meses, y lo resolvimos. Otras veces, la empresa se convierte en el campo de batalla. Como ya dejaron de pelearse en el divorcio, ahora se pelean en la empresa. Esas cosas también pasan. Y bueno, es la dinámica de conflicto aplicado a la problemática de un divorcio. Donde es todavía más complejo. Si el conflicto societario en general no tiene una vía procesal única, el conflicto societario, cuando hay divorcio, menos. Porque ni las normas del régimen de bienes del matrimonio, ni las normas societarias plantean la situación del esposo o esposa no socio. Toda la ley de sociedades habla de los derechos de los socios, de la mayoría y de la minoría. El no socio, ¿qué derecho tiene? Bueno, el no socio tiene el derecho a la ganancialidad, a la mitad de lo que tiene el esposo de adentro, por ejemplo. Pero la ley de sociedades no le reconoce esos derechos. ¿Y el Código Civil y Comercial?
Y tampoco. Porque el Código Civil y Comercial trata de la liquidación de un patrimonio común, divide un patrimonio como si fuera algo estático. Y la empresa no es estática. Mientras estuvieron peleándose con el divorcio, la empresa siguió haciendo negocios, siguió ganando o perdiendo plata. Y alguno de los dos siguió manejándola. Entonces, toda esa situación dinámica del funcionamiento de la organización no está captado por el derecho civil. Y el derecho societario no lo capta para el no socio. Por supuesto, tampoco hay una vía procesal para lo que no está captado en ninguna cuestión de derecho de fondo. Ahí entra la creatividad de los colegas societaristas, que entre ellos articulan las medidas más favorables para sus clientes. Y sí, nosotros a veces encontramos, siempre lo mejor es negociar, no tengamos ninguna duda, pero cuando no podés negociar, hay cuestiones que las vas a plantear al Código de Familia, todo lo que tiene que ver con la liquidación. Claro. Pero hay otras cuestiones que las vas a plantear en Código Civil y Comercial, en provincia, que es todo lo que tiene que ver con la administración de la sociedad. Porque la sociedad sigue teniendo una vida y todo lo que vos quieras cuestionar sobre la gestión, la administración de la sociedad, no es competencia del Código de Familia, porque no es la liquidación. Es algo que a mí me cuesta a veces explicarlo, no sé si me cuesta que me entiendan, en definitiva la culpa es mía, parece, pero pasa que a veces el mismo abogado que hace familia se siente y te dice, pero ¿y por qué vas a ir a pedir una asamblea judicial, por ejemplo, a un juez civil y comercial? Si vamos a los jueces de familia, que los jueces de familia no tienen competencia para esto. Es un tema complejo, como todo, el derecho es complejo, pero sobre todo cuando tenés puntos de conexión entre diferentes ramas, cuando ninguno de los dos ordenamientos regula y crea un régimen jurídico para la situación, y tenés que vos ser el creativo para encontrar soluciones, y esas soluciones las da la doctrina, las da la jurisprudencia, en la práctica profesional la da lo que estudiás, lo que pensás, la experiencia. Cristian, ¿y también se podrían pedir medidas cautelares, o no? Por supuesto, se pueden pedir todo tipo de medidas cautelares. En los divorcios en sí, yo veo que en el ámbito de los juzgados de familia se suelen pedir medidas cautelares y se suelen dar para proteger el patrimonio a liquidar de manera muy clara cuando el bien que querés, por ejemplo, embargar o lo que sea, está a nombre del otro. Ahora, cuando está a nombre de una sociedad, cuando vos hablas de un patrimonio que está en una sociedad, no es tan sencilla la cautelar. Porque imagínate, no sé, que se divorcia, como el ejemplo que decíamos hoy, se divorcia un médico que es socio de una clínica. La esposa del médico, que sabe que el médico tiene una acción, que tiene equipos que son muy valiosos, que entra una buena cantidad de plata todos los meses para la familia por ahí. ¿Puede embargar el funcionamiento de la clínica? Imposible. Embargar la acción del marido, porque es ganancial, no le va a alcanzar, porque ahí no va a haber el movimiento económico mensual. Y entonces hay que analizar bien la problemática y ver qué tipo de medida pedir. Por supuesto que se pueden pedir medidas cautelares, pero tenés que entender los distintos regímenes que tienen que ver con el conflicto. Cristian, pienso un poquito en lo que hablabas de animarse, ¿bien? Y te quiero robar algún tip. ¿Qué tip le das a un joven abogado Nobel que viene con un conflicto societario? Tiene, por ejemplo, que acudir a una asamblea en una situación, en un claro conflicto que puede ser de temas de capital o el que se te ocurra. Tenemos que avanzar, tenemos que encarar. Hay muchas cosas que aprender a toda edad, pero hay algunas cosas que no te podés olvidar. Cuando vos te quedas en una asamblea hay un dato que nunca te podés olvidar. Es el dato de comunicar con tiempo suficiente. O sea, vos por lo menos con 3 días de anticipación a la asamblea tendrés que haber notificado a la sociedad que vas a ir. Si la asamblea aprueba balance, 15 días antes tenés la posibilidad de ir a buscar el balance que van a tratar. Lo dice la ley. Y el gran tip es no vayas a una asamblea si no vas con un escribano. Porque si vos sos, y lo bueno sería que trates de trabajar con uno o más escribanos, con uno alcanza.
que les guste la materia societaria. Porque ese escribano va a ir a elaborar un acta. Y él va a interpretar lo que está pasando. Entonces, si no maneja derecho societario, el acta no va a reflejar lo que vos necesitas que refleje. Nosotros normalmente lo que hacemos es, cuando vamos a ir a una asamblea, el escribano es fundamental, porque si no el acta la prepara el mayoritario. Y en las sociedades anónimas la firman los dos accionistas que se designan, con lo cual posiblemente tu cliente ni siquiera lo llamen a firmar. Va a firmar el libro de asistencia nada más. Entonces, la escriben otros. No te piden la conformidad y vos ni siquiera tenés que firmar, y sin embargo, eso te obliga. Bueno, mejor anda con un escribano que deje constancia independiente de lo que está pasando. Y luego yo le agrego alguna otra cuestión más, y es de los puntos del orden del día, que porque tu cliente recibió una carta documento o vieron un edicto que convoca asamblea, lo que tenés que hacer es escribir una síntesis de lo que vas a decir en cada punto del orden del día. Luego lo decís, pero el escribano ya tiene eso a la vista, sabe de lo que vos vas a hablar, para que no se le pierda lo importante que vos querés transmitir por las dudas. Lógico, en la medida que lo digas, si no decís, el escribano no va a inventar lo que no dijiste, y eso está perfecto. Hablabas hace un tiempo en base a los divorcios y a las cuestiones que no están previstas en la ley de sociedades y que no están previstas en el Código Civil y Comercial, y se me viene a la mente la problemática de la incorporación de los herederos o el fallecimiento de un socio, que quizás he escuchado que no está tan resuelto a veces. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Qué pensás? No es que no está resuelto a veces, es que generalmente es algo muy problemático. El punto en la sucesión es el siguiente. Primero, lo mejor que podés hacer es una planificación sucesoria. En vida del fundador de la empresa o de quien maneja la empresa, organizar ya la planificación de su futura herencia en la sociedad. Porque quizás no todos sus herederos tienen interés en estar, pero sí todos van a tener interés en llevarse, en recibir la herencia que les corresponde. Entonces quizás alguno quiere la empresa, otros no. Quizás alguno tiene vocación para administrar y el conocimiento y otros no. Quizá hay cuestiones que puedan acordarse, y esas cuestiones es bueno hacerlo en vida del futuro causante y ordenar de esa manera la futura sucesión. El artículo 2010, como dijimos, segundo párrafo del Código Civil Comercial, te permite estrictamente hacer acuerdos sobre herencia futura. Ahora, si vos tenés que intervenir en una sucesión, a partir de una sucesión, en cómo llega a alguien de la herencia que tiene que recibir en la empresa, generalmente, si están todos de acuerdo, no suele ser el problema. Hay que ver cada estatuto, que a veces hay soluciones diferentes. La normativa de SRL y SA no es igual. La normativa de SAS da margen a la autonomía de la voluntad, con lo cual no podés dar una regla general. Pero en general, si tenemos que decir algo, bueno, pero ¿qué puedo hacer? En general lo que podés hacer es esta regla de que el heredero continúa la persona del causante cuando se da sucesión entre ascendientes y descendientes, que es el derecho sucesorio, en materia societaria no se aplica directamente. En sociedad anónima la mayoría dice que sí, pero en SRL no. Porque el 155 dice que interviene el administrador de la sucesión, con lo cual, si falleció un socio del SRL, no va a poder ir el hijo a la reunión de socios la semana siguiente si no presentó la demanda de sucesión y designar un administrador provisorio. Si querés un consejo, cuando vos tenés una sociedad, cuando el causante te participado en una sociedad, iniciar la sucesión lo más pronto posible, aunque sea para designar un administrador provisorio, es siempre una pauta de orden que te va a dar agilidad para moverte dentro de la sociedad. Bien, excelente. Y Cristian, te preguntamos, ¿algún otro consejo o algo que hayas dejado en el tintero que digas, no me puedo ir sin contarles una anécdota o algún comentario? Una enseñanza. Exacto. Sí, hay varias cosas que me vienen así a la cabeza, pero me viene un detalle que me tocó vivir, que digo, bueno, esto es importante que se sepa. En otras ramas del derecho, el abogado está acostumbrado a que su dinámica es o un escrito, o una carta documento, o una audiencia. En todos esos ámbitos, o lo hace en su propio escritorio o hay una autoridad.
En materia de sociedades, existe otra dinámica. Muchas veces vos tenés que ir a la empresa y vas a ir vos solo. O tenés que ir a una asamblea y vas a entrar vos solo. Entonces vos tenés que saber dónde vas y te tenés que ordenar. Rápidamente me vienen a la cabeza dos cuestiones. La de un amigo que fue a una asamblea en Balcarce, le abren la puerta de un frigorífico y lo metieron en la cámara frigorífica. Su asamblea fue quedarse ahí. ¿Por qué? Bueno, evidentemente no debe haber ido con un escribano. Pasó eso. Pero a mí me pasó en Buenos Aires. Fui a una asamblea de una empresa de colectivos, de línea. Claro, es muy común en las empresas de colectivos que exista consejo de vigilancia. ¿Qué quiere decir? En ese caso había 9 socios que eran consejeros de vigilancia. En un cuartito del tamaño de este estudio, que entramos cómodos los 6 que estamos, pero no mucho más, estaban los 9 consejeros, sus abogados, los 3 directores, el escribano, el contador. Y yo quería entrar y no había más lugar. Me dijeron, no, vos te quedás afuera. Y tuve que hacer la asamblea desde afuera. Si no hubiera ido con escribano, lo que yo decía no quedaba en ningún lado. Claro. Entonces, por un lado ir con el escribano, por otro lado, la experiencia de decir, fíjate bien dónde vas, porque en el ámbito societario no vas a tener siempre el escudo de una autoridad acompañándote. Yo recuerdo esa vez, fue tensa la situación. En algún momento dije, bueno, ¿qué hacemos acá? Vamos a tener que irnos. Porque se viven, claro, estás con la gente directamente, no hay un abogado más, a veces no hay un juez. Entonces, a veces la gente se enoja porque está en el medio de su problema, a veces no todos reaccionan bien, y todas esas cosas vos las tenés que contemplar. La materia nuestra exige esa cuestión adicional que tenés que considerar. No sé, yo normalmente me muevo con el colega y tenemos un diálogo más allá de que tengamos que ir a una asamblea, acordamos la manera de llevar la asamblea adelante, lo respetamos y no hay un inconveniente. Voy con escribano y me quedo tranquilo de que vamos a dejar constancia de lo que verdaderamente está pasando. Si me convocan a una asamblea en un lugar que vos ves que, si no, ¿y por qué vamos a ir ahí? Hay que ir a la sede social. Vos te fijás si vas a aceptarlo o vas a rechazarlo, porque vos tenés todos los elementos para defenderse. Pero esos elementos los tenés que usar en el tiempo oportuno. Muchas gracias, Cristian, por acompañarnos hoy. Se nos hizo corta la charla, este encuentro se hizo corto, así que posiblemente, si nos permitiste, vamos a convocar más adelante para algún otro tema más, quizás en específico. Espero que haya servido. Supongo que para el que está empezando, está queriendo trabajar en estos temas, es una idea que tiene mucho de experiencia. Digo, bueno, quizá eso sirve. A los que estamos acá, por lo menos nos convenciste a todos de iniciarnos en el campo de las sociedades. Y está muy bien, hay trabajo y no somos a veces tantos los que nos dedicamos. Fuertemente influenciados. Muchas gracias. Bueno, Cristian, te agradecemos un montón tu participación. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Esto fue In Extremis, una producción original del Instituto de Derecho Procesal del Colegio de Abogados de Mar del Plata. Te esperamos en el próximo episodio.